Cordial saludo. Este es el video que corresponde al tema de ampliación de capital y política de dividendos. Mi nombre es Magda Quiseli Padilla Silva, del grupo 85. Este trabajo es presentado a la tutora Ana María Rojas. Este es el curso de finanzas corporativas para la toma de decisiones. ¿Qué es la ampliación de capital? Una ampliación de capital es el aumento de acciones o del valor de estas mismas dentro de una empresa. Para poder llegar a hacer una ampliación de capital, como tal, la entidad o la compañía lo que hace es emitir unas acciones nuevas o aumentar el valor nominal de las acciones que ya están o se encuentren en el mercado. También se puede llegar a hacer una realización amplia de capital con un cargo a reservas. Las reservas son los beneficios anuales de la empresa que no se han distribuido entre los accionistas. ¿Cómo funciona como tal una ampliación de capital? Esas vienen definidas por dos elementos. Uno, que es la proporción entre el número de acciones nuevas que se emiten y las acciones antiguas que ya existen. La proporción, esto es igual al número de acciones nuevas sobre el número de acciones antiguas. Y también hay un precio de emisión, que esto corresponde a los fondos que la empresa como tal realiza una ampliación de capital que recibe por cada acción. Hay unos tipos de acciones en esta ampliación de capital. A la par, son acciones que se emiten con el mismo valor nominal sobre las anteriores. Sobre la par, son acciones que se emiten en la ampliación de capital con una prima de emisión. Esto quiere decir que los inversores que decidan acudir a la ampliación de capital como tal deberán de pagar un precio adicional por cada nueva acción que compren y así poder proteger los intereses respectivos de los accionistas. También se pueden hablar de un tipo liberadas, que son acciones que se emiten en la ampliación del capital con cargo a reservas. Encontré un ejemplo donde habla de que una empresa X tiene un capital formado por 20.000 acciones que cotiza a 1.000 pesos por acción. Decide realizar una ampliación de capital de 2.000 acciones, pero un valor de 750 pesos por acción. Entonces, si vamos a una fórmula, el valor total sería el número de acciones por el número de acción. Esto equivaldría a 20.000 por 1.000, que serían 20 millones de pesos. Pero si hablamos después de la ampliación, serían las 20.000 antiguas más las 2.000 nuevas. Eso equivaldría a 22.000 acciones. Y si hablamos del aumento de valor de la empresa, esas 2.000 se tendrían que multiplicar por los 750 de la acción, que esto equivaldría a 1.500.000. Entonces, para hablar un valor total después de la ampliación, sumaríamos los 20 millones más el 1.500.000, que eso equivaldría a 21.500.000 pesos. Después, para validar cuál es el valor de la acción después de la ampliación, lo que hacemos es que los 21.500.000 los dividimos sobre los 22.000 acciones, que eso equivaldría a 977,27 pesos por acción. Entonces, en vez de aumentar las acciones, lo que hizo fue descender porque en un principio valían 1.000, entonces quedó un costo de 977,27. ¿Por qué razón? Porque se realizó a un precio inferior el precio del mercado de las acciones. El otro tema es la política de dividendos. Esta forma parte de las decisiones de financiación de la empresa. Esto es como un plan de acción que se debe tomar o tiene como objetivo maximizar la riqueza de los propietarios de la empresa y así tener una adquisición suficiente de financiamiento. ¿Cuáles son los objetivos de la política de dividendos? Maximizar la riqueza, adquirir un financiamiento suficiente. Estos objetivos no son mutuamente excluyentes, sino se interrelacionan.
Se deben cumplir teniendo en cuenta determinados factores que esto pueda aplicar a la política de dividendos en las empresas como restricciones legales, contractuales, que tengan relación con el dueño y relacionadas también con el mercado que llegan a limitar como tal las, las diferentes alternativas de quien llegue a tomar las decisiones para poder establecer esa política de dividendos. Factores que influyen en la política de dividendos. Restricciones sobre los pagos, digamos, no llegar a pagar los dividendos si el monto es superior a las utilidades retenidas de la empresa. El capital legal también incluye no solo el valor a la par de las acciones comunes, sino también cualquier capital pagado en exceso del valor a la par. ¿Con qué fin o un para qué? Para que la base patrimonial sea suficiente para proteger los derechos de los acreedores. Oportunidades de inversión. Hay unas ventajas que tendrán los dueños de las empresas al llegar a invertir fuera de la empresa. Entonces dice fuentes alternativas de capital. Hay recursos monetarios aportados por terceros con una duración que tiene un límite de tiempo y que deben de ser devueltos al finalizar el periodo establecido entre las determinadas partes. En algunos casos hay una contraprestación económica, como es el caso de unos intereses. Hay unos fondos de capital de riesgo que esos los crean las instituciones de índole financiero. Hay préstamos participativos, que hay una opción de financiamiento externa, como por ejemplo para las pymes. Hay bonos de internacionalización. Estos tienen que ver con unos títulos emitidos por entidades de carácter financiero que tienen una autorización respectiva que garantizan créditos, préstamos que están vinculados a la financiación de contratos de bienes y servicios. ¿Qué efectos de la política de dividendos hay sobre el rendimiento requerido de los accionistas? El deseo de los accionistas por utilidades inmediatas y no por utilidades futuras. El riesgo que se percibe de los dividendos frente a las ganancias de capital. La ventaja fiscal que puede haber de las ganancias de capital sobre los dividendos y el contenido informativo de los respectivos dividendos. La política de dividendos según razón de pago constante. Aquí hay diferentes ítems que podemos tener en cuenta. La política de dividendos periódicos, política de dividendos bajos, periódicos y extraordinarios. Digamos, en el caso del pago constante, es cuando se determina un porcentaje de las ganancias a los propietarios en cada periodo de dividendos. En el caso de los dividendos periódicos, proporciona a los propietarios información por lo regular de carácter positiva, disminuyendo como al mínimo preocupación o la incertidumbre de saber qué pasó. Y en la política de dividendos bajos, periódicos o extraordinarios, en esta política están pagando un dividendo bajo periódico acompañado de una adicional cuando las ganancias son muy altas o mayores de lo normal en un periodo determinado. Le agradezco mucho su atención. Feliz día. Gracias.